Urosalud Medical presenta cápsulas médicas con el doctor Steven Durán. Continuamos en el programa Urosalud Medical con el doctor Steven Durán. Vamos a hablar de varios temas que usted ha estado consultando a través de redes sociales y uno de ellos tiene que ver con el tema de la próstata. Un tema muy sonado, doctor, con muchos casos acá en nuestro país. Y una de las consultas que me llamó la atención, y lo hemos hablado en varios programas, pero seguro la señora se lo perdió, es ¿para qué sirve la próstata? Si después de los 40 ya empieza a darnos problema, usted lo decía, inflamación de próstata, pero ¿cuál es el objetivo de este órgano? Ok. Bueno, la próstata es un órgano de la reproducción que tiene dos funciones. Una parte endocrina, que es la que nos produce hormonas, y una parte exocrina, que es en lo que nos va a ayudar en la parte de la reproducción, que es en la formación del semen. Entonces, la próstata antes de los 40 años, la próstata es un órgano que aparece a la semana 16 en el feto. Desde esa época ya comienza, la próstata aparece porque es desde ahí donde ya comienza a darnos esa sustancia que se produce que se llama la testosterona. La testosterona es donde se sintetiza, la testosterona. La testosterona aparece en el testículo, ¿verdad? Y cae hacia la próstata, ahí es donde se sintetiza y comienza a darnos las características propias del hombre, ¿verdad? Entonces, por eso es de la semana 16 cuando comienza a darse la división y nos va a dar la diferenciación sexual, de hecho, que es la que nos marca si va a ser hombre o va a ser mujer. Entonces, la próstata es esta, donde se sintetiza la testosterona y comienza a darnos esta sustancia. Y a través de lo que es la niñez y la adolescencia va dándonos a los hombres las características ya propiamente del hombre, que nos salga la barba, que hablemos un poco más fuerte y principalmente en lo que va a ser la reproducción, porque existe una glándula que está a la par de la próstata que se llama las vesículas seminales, ¿verdad? Y junto con la próstata estas dos son las que van a producir el semen. Entonces, en la eyaculación como tal, la que nos produce el semen es la próstata y las vesículas seminales. Los espermatozoides vienen de los testículos, como hemos hablado en otros programas. Pero bueno, entonces la próstata antes de los 40 nos ayuda en lo que son las características masculinas como tales y en lo que es la reproducción. Después de los 40 años, bueno, nos va a seguir ayudando ahí con lo que es la parte de la reproducción, pero la próstata comienza a tener una serie de cambios. Esto a raíz de que existen ya una serie de disminución un poco de la producción de testosterona y comienza a sintetizarse a nivel del hígado esta sustancia en mayor cantidad, y esto nos va a comenzar a producir que la próstata comience a crecer de tamaño. Entonces, después de los 40 años, la próstata comienza a aumentar de tamaño en mayor porcentaje que antes de los 40 años. La próstata después de los 40 años, año con año, va a ir aumentando de tamaño. A todos los hombres nos va a crecer la próstata, eso se llama hiperplasia prostática. A un 50% de los hombres les va a crecer en mayor tamaño, ¿verdad? Hasta llegar a causar problemas obstructivos, y a otro 50% puede ser que aumente tamaño, pero que un 50% no le va a dar síntomas. Entonces esa es la función de la próstata en realidad, ¿verdad? Antes de los 40 años, en lo que es la parte en la sintetización de las hormonas, en realidad esa es la parte endocrina, y la parte exocrina en lo que es la parte de la reproducción. Doctor, quiere decir que yo me he encontrado personas que me dicen, a mí me operaron la próstata. ¿Esa operación se da porque está dando algún tipo de problema, o de pronto yo puedo decir, no, quiero operarme la próstata, aunque no me esté dando problema? No. La cirugía de la próstata como tal es una cirugía que necesariamente tiene que estar con una indicación como tal de enfermedad. Ya sea un crecimiento prostático benigno, ¿verdad? O una hiperplasia prostática benigna que nos está causando problemas obstructivos a la hora de la salida de la orina, esa es la indicación, o cáncer, que son dos enfermedades distintas, porque muchas veces la gente confunde que la cirugía de la próstata es la misma, y no, son dos cirugías completamente distintas, ¿verdad? La cirugía por crecimiento prostático, dependiendo del tamaño de la próstata, puede ser a través del caño del pene, que se llama una resección transuretral o RTU de próstata, o una cirugía que se hace abierta, que se hace bajo el ombligo, ¿verdad? Donde tenemos que abrir la vejiga y por ahí ir a sacar la próstata. Y cuando hay cáncer es otro tipo de cirugía que también es abierta, que es debajo del ombligo, pues es una cirugía un poquito más
más metódica, más específica, porque hay que ir a quitar todo un montón de estructuras además de la próstata. Entonces la gente confunde muchas veces, que mira, o es que tengo la próstata grande y se me va a pasar a hacer cáncer, si no me operan rápido, si no, eso no, el cáncer, más bien hay un mayor porcentaje en personas que tienen una próstata pequeña, que alguien que tenga una próstata muy grande y vaya a padecer de cáncer. O sea, no es que si alguien tiene la próstata grande no se le va a hacer cáncer, no puede tener cáncer, perdón, sí puede llegar a tener, pero no es que el crecimiento prostático me va a llevar a un cáncer, son dos cosas distintas. La semana pasada estábamos hablando sobre el antígeno prostático, su relación, si está alto, el por qué está alto y demás. Vamos a evacuar algunas consultas sobre este mismo tema. Doctor, cuando hay un antígeno prostático alto, ¿cuál es la probabilidad de que sea cáncer? Ok. De nuevo, hablamos un poco de lo que es el antígeno prostático. Esta es una sustancia que es específica de la próstata. Entonces, al ser específica, ningún otro órgano nos va a producir el antígeno prostático específico. Por su nombre lo dice, ¿no? Entonces, el número mágico es 4. 4 no puede ser ni cerca de 4, ni igual que 4, ni arriba de 4. Si esto está alterado, entonces hay que ir rápidamente a un urólogo para que lo observe, para descartar, como mencionamos la semana pasada, 2 patologías, o una inflamación importante de la próstata o cáncer. Entonces, si a nosotros los urólogos ese antígeno prostático nos queda aún así duda, entonces mandamos a hacer otro que se llama antígeno prostático específico libre. El que normalmente se hace es el antígeno prostático específico total, pero este otro es libre. Entonces, dependiendo del porcentaje de antígeno prostático libre que exista, entonces así nosotros podemos llegar a decir, bueno, esto tiene más probabilidad de que sea una próstata inflamada, o esto es más probabilidad, o un crecimiento prostático, o hay más probabilidad de que sea cáncer. Y es ahí cuando tenemos que dar el siguiente paso, entonces, después de haber dado antibióticos y otras cosas, que es pasar ya a hacer una biopsia de próstata. Entonces, ¿qué relación tiene el antígeno prostático con el cáncer? Sí, mucha, ¿verdad? Porque como les digo, o sea, si el antígeno está alterado, definitivamente lo más importante es descartar que sea cáncer, ¿verdad? O en buena hora, por supuesto, ¿verdad? Que no vaya a ser cáncer, que sea una próstata grande y que esté inflamada nada más. Otra consulta es, ¿qué es y qué produce la prostatitis? Ok. La próstata, como les dije anteriormente, después de los 40 años comienza a aumentar de tamaño. La próstata está envuelta en una cápsula, ¿verdad? Que se llama la cápsula prostática, y eso es como un caparazón. Yo le explico a los pacientes que es como un caparazón que no permite que la próstata comience a crecer hacia afuera, sino que ella lo que hace es que la aísla y entonces hace que la próstata comience a crecer pero hacia adentro. La próstata lo que hace es que envuelve el caño de la orina, la uretra. Si este fuera el caño de la orina o la uretra, la próstata lo que hace es que la envuelve. Entonces, como esta cápsula no permite que la próstata comience a crecer hacia afuera, ella comienza a crecer hacia adentro. Entonces, al ir creciendo hacia adentro, nos va cerrando el caño de la orina. Al irnos cerrando el caño de la orina, no permite que la orina salga en una forma adecuada, y nos van quedando residuos de orina a nivel de la vejiga. Al quedarnos residuos de orina en la vejiga, hay más probabilidades de que se nos hagan infecciones urinarias a los hombres. Y al hacerse las infecciones urinarias, esas mismas bacterias que están en las infecciones urinarias son las que entran hacia la próstata y nos producen una inflamación por una infección bacteriana, y ahí es donde nos produce la prostatitis. Entonces, aquí es donde muchas veces hay que tener claro que el sistema urinario, ¿verdad? Lo que son la orina como tal, es muy distinto a lo que es el sistema, la parte reproductiva, ¿ok? Una cosa es la vía urinaria, que es, o sea, aunque sea el mismo trayecto por donde sale la orina y por donde sale el semen, pero una cosa es tener una infección urinaria y otra cosa es tener una infección del tracto genital reproductivo, en este caso la próstata. ¿Por qué? Porque muchas veces dices, doctor, es que yo tengo, usted me dice que yo tengo una prostatitis, pero yo me hago un urocultivo y sale negativo. De hecho, que muchas veces tenemos un poco de discordancia con los farmacéuticos, por ejemplo, porque la próstata, como es un órgano de la reproducción, cuesta mucho desinflamarla o desinfectarla, porque al ser un órgano de la reproducción, cuesta mucho que las bacterias podamos eliminarlas por el tipo de vascularización o con la forma en que llegan los medicamentos
atacar las bacterias a nivel de la próstata. Entonces hay que dar tratamientos muy fuertes, más pesados y por un largo periodo. Un largo periodo hablo hasta de 4 hasta 8 semanas de medicamentos. Estamos hablando de un mes hasta 2 meses de medicamentos. Entonces, muchas veces tenemos esos problemas con los farmacéuticos. Es que usted tiene que presentarme un urocultivo para poderle yo dar X medicamento. Y no, es que es distinto, porque la prostatitis se diagnostica por clínica y al tacto rectal, al examen físico. Un urocultivo, usted puede tener una prostatitis bien brava, ¿verdad? Y no vas a tener nunca un examen positivo por un urocultivo. Entonces, existe un cultivo, pero es un cultivo de semen, que ya ahí es un masaje prostático que el urólogo tiene que recoger las muestras, pero eso ya es muy agresivo. Simplemente con historia clínica, con un examen físico adecuado, uno llega a darle el diagnóstico de prostatitis. Entonces, la prostatitis es una inflamación de la próstata y normalmente sucede en próstatas que son muy grandes, que no pueden, evitan o dificultan que la orina salga de una forma adecuada, y lo que hace es que predisponen a la formación de infecciones que luego van a entrar a la próstata. El doctor Steven Durán de Eurosalud Medical. Recuerde, el número aparece en pantalla para cualquier duda o consulta. Llegamos al final de este programa. La próxima semana estaremos hablando sobre este mismo tema, sobre tratamientos, y una pregunta que nos hicieron: ¿se transmite la prostatitis sexualmente o puedo seguir teniendo relaciones sexuales durante el tratamiento? No se pierda el programa de Eurosalud Medical para la próxima semana.